lo mejor posible. Y nada, pues para que os hagáis una idea, aunque ya lo sabéis, va a haber una primera parte, va a estar dividida esta sesión en dos partes. La primera parte va a ser presentada y expuesta por Pablo Gómez, que es el director general de Hacienda, aquí en este área, de Economía de Hacienda, y va a hacer una presentación, pues como decíamos, de los principios más básicos del proceso presupuestario, su naturaleza, su funcionamiento. Y después de esa breve introducción, vamos a tener que apañarnos con los... Ah, que no funciona. Vale. Bueno, creo que no va a apañar. Gracias. Su naturaleza, funcionamiento. Después de esa breve exposición, pues damos paso a que si tenéis preguntas o cualquier tipo de consulta para que pueda a su vez responderlo. Y luego, bueno, pues las compañeras de Andecha, que bien conocéis, hará una exposición basada un poco en los impactos y los tipos de impactos que puede tener las políticas públicas y con el mismo formato, ¿no? Una primera exposición también apoyada en diapositivas de PowerPoint y luego pues una pequeña ronda de preguntas. Y nada más, como vamos muy bien, la idea no es terminar muy tarde, pues doy paso a Pablo cuando quiera y a ver si puedes hablar para que pueda todo. Buenas tardes, como ha dicho Eduardo, me llamo Pablo Gómez, soy el director general de Hacienda y voy a tratar de ser lo más breve posible en una exposición que resulta un poco algo a lo mejor para la gente que estáis fuera un poco del ciclo presupuestario en el que nosotros vivimos inmersos todo el año, pero para el común de lo normal, de los mortales, no es así. Voy a comenzar la exposición con una definición y es una definición legal. Os prometo que es la última vez o la penúltima en que voy a mencionar algún texto legal y todo lo demás van a ser voy a tratar de hacer de forma que lo entendamos todos y de forma lo más amena posible, lo más ameno que yo he podido hacer, que tampoco que lo sea mucho, me podéis interrumpir cuando queráis y hacerme las preguntas que consideréis oportunas. Y nada, sin más, empiezo por decir que este es... Perdón la interrupción. Antes de que esto, como será una presentación en PowerPoint, ¿va a haber posibilidad de conseguir la presentación? Sí, lo mandamos a través del correo que me digáis, yo lo mando a quien sea y la lista. Vale, perfecto. Lo digo entre otras cosas porque estoy viendo que desde aquí yo lo veo muy bien en el ordenador, pero yo creo que las letras va a ser difícil de que las veáis vosotros desde yo, la medida de lo posible, que ve lo que dice la diapositiva y luego trataré de explicar lo que es el texto. Os decía que por primera y espero que última vez voy a hacer mención a un texto legal y es para daros la definición del presupuesto que hace la ley reguladora de las haciendas locales, el texto refundido en su artículo 162. Y lo menciono porque yo creo que es muy sintético y además permite distinguir entre las distintas formas de presupuestación que existen en la administración local. Una sobre la presupuestación de ingresos y de gastos y otra sobre los distintos entes que componen la administración local. No es lo mismo que sea una empresa pública que sea un organismo o la propia entidad. Tienen un régimen diferente y el de presupuesto también. Como decía, el artículo 162 de la ley dice que los presupuestos generales de las entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer cada una de las entidades y sus organismos autónomos y de los derechos que se prevean liquidar durante un ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. ¿Qué quiere decir en esta definición sutil? En primer lugar, que los ayuntamientos y sus organismos autónomos, en cuanto a los gastos, tienen un presupuesto limitativo, porque dice que son las que como máximo se pueden alcanzar. En tanto que las empresas públicas lo que habla son de previsiones de ingresos y de gastos. Es decir, es una mera previsión que luego no está sometido a una ejecución legal de acuerdo con lo que se ha aprobado en el presupuesto, sino que puede ser algo totalmente diferente. Y las previsiones de ingresos, luego entraremos en ello, también son previsiones y no tienen ningún carácter limitativo, sino que son meras previsiones. No están. Cuando se hace el presupuesto de ingresos, tienen que tener un carácter veraz, es decir,
no solo decir que vamos a tener unos ingresos, sino de alguna manera demostrar que esos ingresos van a ser realizables por la entidad durante el ejercicio económico, porque de alguna manera los ingresos nos están permitiendo gastar. Tanto dinero ingresamos, tanto dinero podemos llegar a gastar, porque el presupuesto tiene que estar totalmente equilibrado. Los ingresos y los gastos tienen que sumar lo mismo. Por lo tanto, el presupuesto de ingresos, pese a que es una previsión, tiene que ser una previsión veraz, tiene que estar basado en matrículas, tiene que estar basado en una serie de documentos que permitan asegurar que la administración local, en su caso, esos ingresos los va a poder realizar a lo largo del tiempo para luego poder gastar en lo que se necesita. Entonces, ¿cuáles son las características y principios de todo presupuesto, público o privado? En primer lugar, el presupuesto es un presupuesto sistemático, está sometido a una estructura obligatoria y a un procedimiento preestablecido. Y se tiene que aprobar de acuerdo con las normas establecidas. No puedo atender. Es, por lo tanto, además, es un acto de previsión, se trata de prever con antelación los ingresos que vas a tener y en qué te lo vas a gastar. Es un acto obligatorio, el presupuesto se tiene que aprobar obligatoriamente anualmente. Si no hay presupuesto, la administración estaría incapacitada para realizar ningún gasto. Eso sí, existe un mecanismo que se llama prórroga presupuestaria cuando no se tiene la posibilidad de aprobar el presupuesto en plazo, pero sería retrotrayéndote al presupuesto que habías aprobado con anterioridad. Tendría que limitarte a esos gastos. Pero en cualquier caso no se puede gastar nada que no esté en el presupuesto. Ni se puede realizar ningún acto, ni pagar una nómina, ni hacer una adquisición de bolígrafos, ni hacer nada que no esté en el presupuesto. El presupuesto es anual, con el principio de la anualidad, y coincide con el año natural. Existe el principio de especialidad presupuestario, que luego se refiere a la estructura de gastos fundamentalmente, y es que los gastos tienen que estar para una actividad determinada y para una partida determinada. Y no se puede gastar en otra cosa que no haya previsto el presupuesto. El principio de universalidad, de que todos los gastos y todos los ingresos tienen que figurar dentro del presupuesto. El principio del presupuesto bruto, por el que todos los gastos deben figurar por la totalidad de los mismos sin que pueda ser minorados por algún ingreso que vayas a tener, ni los ingresos alternativamente pueden estar minorados por ningún gasto que vayas a tener. Tienen que figurar todos los ingresos que vayas a tener brutos y todos los gastos que vayas a tener. Y además es un documento que facilita el control y la contabilidad pública por la sistematización que decíamos. ¿Cuál es el contenido en cuanto a los entes que forman el presupuesto general de la entidad? La propia entidad local, en el caso de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, con todas sus áreas de gobierno y sus juntas de distrito, los organismos autónomos que formen parte de la entidad, en el caso de Madrid son el organismo autónomo del distrito, el IAN, que es para asuntos informáticos, la agencia tributaria que se dedica a la gestión de los ingresos municipales y a recaudar los tributos municipales, el organismo autónomo de Madrid Salud, que se dedica a la prevención de riesgos tanto laborales como de salud pública, el organismo autónomo Madrid Agencia de Empleo, que se dedica a fomentar el empleo en la ciudad, realiza cursos de formación, y la Agencia de Actividades, que se dedica a la gestión de las licencias de actividades que necesitan los para poder trabajar en el municipio. También lo forman las empresas que pertenecen directamente a la entidad municipal, es decir, las que sean 100% municipales. En el caso de Madrid son la empresa municipal de transporte, la empresa municipal de vivienda y suelo,
Por último, se acompañan programas de actuación y financiación de las empresas que, sin ser totalmente municipales, sean mayoritariamente participadas, como puedan ser el Club de Campo Villa de Madrid, el Ayuntamiento tiene el 51%, la Sociedad de Madrid, que también tiene el Ayuntamiento un 51%, y la empresa de Calle 30, que también tiene Un 80. Creo que 60. 60. 80. Esto es en cuanto a los entes de forma ingresos. En cuanto a los estados, como decía antes, el presupuesto es el estado de ingresos y el estado de gastos. La suma del estado de ingresos y del estado de gastos tiene que ser igual, de tal manera que esté totalmente equilibrado. El estado de ingresos recoge las estimaciones de los recursos que se van a realizar durante el ejercicio y, como digo, es una estimación. No tiene la obligatoriedad que tiene el estado de gastos. El estado de gastos recoge los créditos necesarios para tener el cumplimiento de la solicitud. Aquí el estado de gastos sí es limitativo, no se puede sobrepasar el gasto que está aplicado en el presupuesto, así como los ingresos tú puedes tener de más o de menos si has presupuestado. Lo normal es que se presupueste un poco por debajo. De hecho, aquí el Ayuntamiento de Madrid, aplicando el criterio de prudencia, presupuesta no por el valor de los derechos, los derechos para entendernos son lo que nos va a deber la gente cuando nosotros liquidemos los impuestos, los tributos o cualquier otro ingreso que vayamos a tener. Pero presupuestamos por el importe que estimamos que se va a recaudar, porque hay muchas veces que puede conocer derechos, pero con la gente no paga todos los derechos. Si reconociéramos los derechos por la totalidad, el gasto podría ser superior. Es un principio que se realiza ya en los últimos años y sobre todo a partir de la ley de estabilidad, ya que según el sistema europeo de cuentas, además, luego los ingresos solo computan para el déficit público por lo recaudado y no por los presupuestos, no por los derechos. No sé si me estáis entendiendo, pero claro, la clasificación del estado de ingresos. Los ingresos se van a clasificar por su naturaleza económica, es decir, los derechos presupuestarios de naturaleza económica. De acuerdo, y también se clasifican de acuerdo con la estructura, por el carácter orgánico, es decir, qué órgano va a ser el que va a efectuar la recaudación o la liquidación de los derechos. Como decía antes, era la penúltima vez que mencionaba una legislación anteriormente, porque voy a decir que la estructura tanto de ingresos y de gastos, y por si lo queréis mirar en algún momento, viene regulada en la Orden de Economía y Hacienda 565-2008 del 3 de diciembre, y en él se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. ¿Puede repetir, por favor? De 1565-2008. Vais a recibir la clasificación económica de los ingresos se clasifica obligatoriamente en capítulos, artículos y conceptos, y se puede ampliar uno o dos niveles con relación a eso. Como decía, se atiende a la naturaleza de los ingresos a la militar y se pueden distinguir ingresos corrientes y de capital, ingresos no financieros y ingresos financieros. La clasificación por capítulos de los ingresos son: el capítulo 1 son los impuestos directos, es decir, el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, el impuesto de bienes inmuebles, en el caso de los ayuntamientos. Esos son impuestos directos, es decir, los que gravan directamente a un particular, no a una persona en concreto, por los bienes que están. Los impuestos indirectos, que son el capítulo 2, son los que gravan esos que realiza el obligado tributario, pero no graban ni su riqueza ni sus bienes, sino que graban los actos que va a realizar. Un impuesto típico es el IVA. El IVA grava los actos económicos que se realizan, pero no graban a una persona. Sí graban a una persona, pero no por el hecho de lo que tiene esa persona, sino por lo que las compras que realiza.
Y en el caso de los ayuntamientos, el impuesto indirecto por excelencia es el impuesto de construcciones e instalaciones. El capítulo 3 recoge las tasas y otros ingresos. Las tasas y los precios públicos están sometidas a una contraprestación que realiza la entidad local y por eso se cobra, pero tiene que haber una contraprestación que realice el ayuntamiento para que haya tanto los impuestos no tienen que realizar ninguna contraprestación, no tienen que realizar nada a favor del contribuyente que paga, sin embargo para las tasas sí. Y las transferencias corrientes, estos son ingresos que hacen que recibimos del Estado, de otras administraciones públicas o de particulares que nos lo dan sin ninguna contraprestación ni ninguna obligación, bien por convenios que se realicen con particulares o con otras entidades públicas, o bien para realizar determinados gastos o que necesitan el dinero para que tú lo gastes. Las que son corrientes se destinan a gastos corrientes y luego el capítulo 7 que viene después son capitales son para destinarlo a inversiones y otros bienes de calidad. Los ingresos patrimoniales son los que derivan del patrimonio de la entidad, pueden ser los cánones que se cobran por la utilización privativa del dominio público local, o pueden ser los intereses de cuenta corriente. Es que ya decía, los ingresos de cuenta corriente o los ingresos derivados de las empresas, por ejemplo, que no son 100% municipales o que no lo sean y que paguen dividendos, todos esos ingresos son del capítulo 5 porque son que derivan del patrimonio de la entidad. Luego los ingresos de capital distinguimos el capítulo 6, la enajenación de inversiones reales, que es la venta del patrimonio de la entidad, parcelas, edificios, cualquier otra cosa que sea propiedad de la entidad. Las transferencias de capital, que como decía son transferencias de otras entidades o de los particulares que se dan para que el ayuntamiento normalmente lo destine luego a otra finalidad. Y luego tenemos los activos financieros y los pasivos financieros. Los activos financieros son cuando la entidad vende activos financieros en el sentido de la venta, por ejemplo, de acciones de la empresa municipal de transporte, si decidiéramos que fuera totalmente municipal, fuera participada por otro particular, pues venderíamos acciones y eso sería un ingreso por activos financieros. Y los pasivos financieros son los ingresos derivados del endeudamiento, es decir, cuando emites deuda o cuando tomas préstamos de los bancos para realizar inversiones. En cuanto al estado de gastos, tiene una triple clasificación. Una clasificación orgánica que responde a la pregunta ¿quién gasta? Es decir, el órgano que gasta puede ser el ayuntamiento, un área de gobierno o una junta municipal de distrito, un organismo autónomo o una empresa pública. Eso nos dice quién es el órgano que va a gastar. La clasificación por programa, que lo que atienden es a la finalidad del gasto, es decir, en qué se gasta. Y la clasificación económica es la naturaleza, para qué se gasta, por decir. Y la naturaleza económica del gasto nos dice en qué se gasta. Es decir, se gasta en personal, se gasta en comprar bolígrafos, se gasta en comprar suelo, se gasta en la naturaleza económica distinta, se gasta en alquileres. Todo eso va a ir determinado por la clasificación económica del gasto. Una pregunta. ¿Y cada administración puede definir esa clasificación al inicio del ejercicio como quiera? No, la clasificación está arreglada. Me refiero, ¿puede definir las partidas que destina a una y otra categoría o no? Si vuelve a la diapositiva anterior. Quien gasta es la propia administración que está gastando y es su presupuesto. Una orden, sino que es la propia entidad, se organiza como quiere
y en función de los órganos que ha establecido en su organización orgánica, decide luego presupuestariamente quién es el que gasta. Gasta la alcaldía, gasta la Coordinación General de la Alcaldía, gasta el área de Hacienda, Economía y Hacienda, perdón, gasta el área de Equidad, o gasta Madrid Salud. Eso, orgánicamente, el Ayuntamiento decide cómo se organiza y en función de eso estructura orgánicamente su presupuesto. La clasificación por programas, decía antes que está establecida en la Orden de Economía y Hacienda, está establecida en la clasificación mínima por programas. Se puede ampliar algún... Luego vamos a entrar en... Vale, perdón. Y la clasificación económica también está establecida, tanto la clasificación por capítulos, artículos y conceptos y subconceptos está establecida en esa orden ministerial. De alguna manera tiene que estar sistematizado, porque luego eso es esta parte del presupuesto en la que establece cómo se va a contabilizar y cómo se van a rendir cuentas, y también merece la pena que esté de alguna manera estructurado igual para todos, porque además permite la cuenta. Esta orden vincula a todas las administraciones locales con independencia de haciendas forales. Sí. Las entidades locales, la clasificación sí, esas son independientes. La clasificación orgánica es la que tenga el ayuntamiento, y la clasificación por programas responde a la finalidad que consta de varios niveles. El primer es el relativo al área de gasto. Luego quitaré las áreas de gasto en las que está dividido el que establece la orden ministerial y responde a una finalidad clara de para qué se gasta. El segundo es la política de gasto, que serían los dos dígitos del programa, y el tercero son los grupos de programa en que se divide. Eso es la clasificación obligatoria que tienen que tener todos los ayuntamientos en la. No todos los programas que existen en la orden vas a tener que realizarlos, pero si te realizas para alguna cosa que esté establecido en la ley, tienes que adaptarlo a esa técnica. Y como decía, se puede ampliar. Si entramos a ver las áreas de gasto, son el 1 son servicios públicos básicos, el 2 son actuaciones de protección y promoción social, el 3, el área de gasto 3 son producción de bienes públicos de carácter permanente, el 4 son actuaciones de carácter económico, el 9 son actuaciones de carácter general y el 0 es el gasto destinado a educación. Dicho esto así, no os vais a aclarar mucho. Entonces voy a dar algunos ejemplos de lo que va en cada uno de estos epígrafes, porque seguramente lo entenderéis mucho. En el área de gasto 1, que recoge los servicios públicos básicos, se recogen gastos, por ejemplo, como los de seguridad y movilidad ciudadana. Todos los gastos de policía municipal o de la movilidad, que se destine a movilidad, agentes de movilidad, cualquier otra actuación que se destine a vías públicas que facilite la movilidad, tienen que ir en ese área de gasto. También dentro de este área de servicios públicos básicos está el de vivienda y urbanismo, que es la política de gasto 15, y son toda la promoción de vivienda pública que realiza la NV, pues todos esos gastos se clasifican en esta área. El 16 es el bienestar comunitario y el 17 dentro de estos servicios públicos básicos es la política de pensión. Dentro de las actuaciones de protección y promoción social hay cosas tan importantes como las pensiones, la protección social para empleados, los servicios sociales, esto sí es importante dentro del gasto del municipio, y la promoción social y el fomento del empleo, que sería lo que nosotros realizamos a través de la que diría en esta área de gasto. En el área de gasto 3, de protección de bienes públicos de carácter preferente, se recogen gastos tales como la sanidad, la educación, la cultura y el deporte.
Las actuaciones de carácter económico recoge gastos como la agricultura, ganadería y pesca, la industria y energía, comercio y turismo, transporte público, este sí es muy importante dentro del municipio, las infraestructuras básicas también son importantes y llevan bastante gasto dentro del municipio, investigación y desarrollo de innovación y otras actuaciones de carácter. Y las actuaciones de carácter general, pues básicamente son los gastos relativos a la propia administración local, es decir, la propia estructura que recoge los gastos de órganos de gobierno, de los servicios de carácter general y de la administración financiera y financiera. Son gastos propios de la propia administración. Estamos en funcionarios, normalmente todo estaría recogido en el mueble, salvo que esté específicamente destinado a otra finalidad. Por ejemplo, el Director General de Hacienda, todos sus gastos están en el área de gasto 93 de la administración, el área de gasto 93 es la administración tributaria, los gastos de la policía municipal estarían en servicios públicos de operaciones. No sé si... En cuanto a la clasificación económica, decía que era la que recoge la naturaleza económica del mundo. Los gastos por capítulo se ven. El capítulo 1 son los gastos de personal, es decir, lo que cobran los funcionarios, el personal laboral al servicio de la administración. El capítulo 2 recoge todos los gastos corrientes en bienes y servicios. Compras, adquisiciones, alquileres, trabajos realizados por otras empresas, la recogida de basura, limpieza, seguridad, todos esos gastos se imputan a el capítulo 3 recoge los gastos de naturaleza financiera, normalmente son los intereses de la deuda pública y otros intereses de demora y otros gastos de carácter financiero, pero fundamentalmente es el servicio de la deuda pública lo que forma el grueso de este informe. Las transferencias corrientes son transferencias que se realizan tanto a otras administraciones como a familias y a instituciones sin ánimo de lucro y que se realizan sin ningún tipo de contraprestación. Aquí van las ayudas, cualquier tipo de ayuda social que se realiza se imputa a el capítulo 5 es un capítulo que realmente no recoge gastos, simplemente es un capítulo que recoge un fondo de contingencia, aquí no se aplican gastos, se recogen unos créditos por las posibles gastos contingentes que pudieran ocurrir durante el ejercicio y que no estaban previstos inicialmente en cualquiera de los espectáculos. Sentencias que vengan de un juzgado que diga que tienen que pagar cualquier cosa, o una catástrofe que ocurre, pues se recoge en el fondo de contingencia y cuando se realiza el gasto se hace una transferencia de crédito al capítulo que corresponda para realizar la finalidad del crédito. Aquí no se recoge ninguna obligación, como digo, solo se recogen créditos y es una previsión. ¿Qué porcentaje tiene el fondo de contingencia en el Ayuntamiento de Madrid? Pues tiene poco, y cada vez se viene recogiendo menos. Bien. El fondo de contingencia solo es obligatorio si está sometido a un plan de ajuste. Y entonces sí que exige un porcentaje de los ingresos, del gasto total de los capítulos financieros. Nosotros hasta ahora no lo teníamos que cumplir. Y si conviene dejar algo, lo que ocurre es que cuando tienes muchos gastos que realizar y ya los tienes asignados, es difícil dejar el de que tengas un fondo de contingencia. Dejas un fondo de contingencia mínimo y luego si te surge algún gasto durante el ejercicio que no tengas previsto, normalmente tiras de otros gastos que vas a realizar y no te ha dado tiempo o los has previsto con más importe de que luego es necesario cuando adjudicas y tiras de esos créditos para atender los gastos que se vayan a realizar. Normalmente se tiene presupuestando de 10 y 20 millones dependiendo de los ejercicios, por lo menos desde el Instituto. Eso son las inversiones reales que se destinan a la adquisición de suelo,
igual que antes era la venta de patrimonio, pues esto es adquisición de la titularidad. Se decide adquisición de suelo, o de construcciones, o de iniciar inversiones, a realizar obras, realizar obras para hacer escuelas infantiles. Todo esto va en el capítulo 6, porque son las obras en las que se realizan las transferencias de capital, es el gasto que se realiza para que esas inversiones las realicen en otras empresas, otras administraciones u otros particulares. Un gasto típico que se está presupuestando todos los años, en el capítulo 7, son las transferencias que se realizan a comunidades de vecinos para realizar obras en las comunidades de acuerdo con las ICES que se realizan y que tienen que realizar obligatoriamente. Se pide una subvención y se le concede a cargo del programa de Madrid Rehabilita, y son del capítulo 7 porque se destinan a inversiones y no a gasto. Los activos financieros, que sería la adquisición de acciones o cualquier otro activo financiero, como pueda ser prestar, que no lo suele hacer el municipio, de prestar a particulares o adquirir acciones, ¿vale? Y los pasivos financieros recogen los gastos de amortización de la deuda, que sería en la contrapartida de los ingresos del capítulo 9. Por el capítulo 9 ingresamos cuando nos endeudamos, y por el capítulo 9 de gastos endeudamos cuando amortizamos la deuda que tenemos. Se recogen las deudas que vencen durante el ejercicio, que sería, si vosotros os habéis endeudado para adquirir vuestra casa, pues digamos que el gasto del ejercicio 2018 que tuvierais que pagar de amortización del préstamo hipotecario, pues lo recogeréis aquí en el capítulo 9, porque es lo que vais a pagar durante el ejercicio. Tanto, antes no lo dicen los ingresos, pero ahora los gastos, los capítulos del 1 al 7 se definen como ingresos y gastos no financieros, y los capítulos 8 y 9 de ingresos y de gastos son los que se denominan ingresos y gastos. Perdona, que tengo una pregunta. O sea, que yo, por ejemplo, me endeudo, vamos a ver, con un banco, vamos a ver, me endeudo, y entonces eso como ingreso lo meto en el capítulo 9 de ingresos. En el 9 de ingresos. Pero luego divido, porque claro, mis intereses, yo tengo que pagar intereses, lo meto en gastos no financieros. Sí. Y sin embargo la amortización del principal, por así decirlo, lo meto en el capítulo 9 de pasivos financieros. Lo que te cobra el banco, los intereses, es un gasto no financiero para ti, son gastos financieros. Sí, pero dentro de la clasificación de los gastos es un gasto no financiero, es un gasto corriente además. Sí. Porque tú lo tienes que pagar. Y lo que recoge el gasto del capítulo 9, que sí es financiero en sí, es la amortización. Nos vamos ahora a lo que es el ciclo presupuestario. Ahora hemos dicho lo que forma el estado de ingresos, lo que forma el estado de gastos, cómo se clasifica. Ahora vamos a ver cuál es el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario comienza con la elaboración y aprobación del presupuesto, que se suele realizar en el último ejercicio del trimestre anterior. El presupuesto general del Estado, por ejemplo, la ley general presupuestaria establece que tendría que haber entrado en el Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre tendría que haberlo aprobado el Consejo de Ministros y haberlo remitido al Congreso de los Diputados para aprobarlo en plazo. No lo ha realizado porque no tenía asegurado su aprobación, y entonces no lo ha remitido todavía. Lo remitirá cuando lo tenga más o menos cerrado y pactado con alguien para que se le puedan aprobar. En el caso del Ayuntamiento, quien lo aprueba es la Junta de Gobierno, lo aprueba inicialmente, luego se somete a un sistema de alegaciones, se publica, se somete a alegaciones, esas alegaciones son resueltas,
las acciones que puedan realizar los particulares, que tienen que tener un motivo importante para hacer las alegaciones al presupuesto y así someterlo, se admiten o no las alegaciones que haya, y entonces se vuelve a aprobar por Junta de Gobierno definitivamente el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto así aprobado se remite a los grupos políticos que forman el pleno del ayuntamiento y se somete a las enmiendas que no quieran presentar. Durante ese plazo se les explica en comisión, todas las áreas de gobierno explican en las fiestas correspondientes en qué cómo han elaborado su presupuesto y cómo van a gastar, lo explican, y los grupos políticos luego enmiendan o no el presupuesto, las enmiendas, van discutiendo con ellas y se aprueba definitivamente, normalmente, antes del 31 de diciembre. Otras veces, por no haber podido llegar a acuerdos, en el caso de que no se tenga mayoría absoluta, como es el caso del Grupo de Ahora Madrid, pues el año pasado se aprobó el presupuesto en el mes de febrero, porque hasta esa fecha no se tuvo el acuerdo con el Partido Socialista para realizar la aprobación. Como decía, esa es la primera fase del presupuesto, elaboración y aprobación. Luego está la ejecución, que se inicia normalmente. La ejecución del presupuesto se inicia en un año natural, se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Luego está el acto de liquidación, que es una vez ejecutado el presupuesto, se efectúa la liquidación, que según la normativa de administración local debería realizarse antes del 1 de marzo de cada año. Y en este momento se ponen de manifiesto magnitudes fundamentales como puedan ser el resultado presupuestario, el ahorro bruto y neto que ha tenido la corporación, la capacidad o necesidad de financiación, esto es lo que normalmente se llama déficit o superávit presupuestario, y el remanente de tesorería, que es un superávit que permite financiar otros gastos o amortizar deudas según los casos, dependiendo de cuál haya sido el resultado. Luego explicaré más detalladamente el reglamento. Y por último, la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas, una vez hecha la liquidación del presupuesto, que la aprueba la Junta de Gobierno, después se forma la cuenta general, en la que está incluida la liquidación del presupuesto y el balance, y la cuenta de pérdidas y ganancias, y las cuentas de todas las empresas municipales y organismos. Se hace la cuenta general, que antes de finalizar el mes de mayo tiene que estar aprobada por el pleno de la entidad, o por lo menos sometida al pleno de la entidad, y se tiene que haber aprobado antes de final de julio. Una vez aprobada esa definitivamente la cuenta general, se remite a los órganos de control externo, como pueda ser la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas. Con lo cual, todo eso lo recoge el ciclo presupuestario y se cumple. Una parte importante del ciclo presupuestario sobre la ejecución del presupuesto son las modificaciones del presupuesto. Porque como si habéis entrado alguna vez a ver cuál es la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid a través de la plataforma o en datos abiertos, veis que se pone crédito inicial y crédito definitivo. El crédito definitivo es porque se han realizado modificaciones al presupuesto que existía. Las modificaciones están reguladas en la ley y están sometidas a un procedimiento similar al de aprobación del presupuesto, es decir, tienen el mismo proceso de información pública y de aprobación que lleva a ser unos 2 meses aproximadamente, sobre todo si son modificaciones de carácter cuantitativo. Es decir, estamos aumentando el presupuesto por encima de lo que inicialmente se había aprobado. Estas modificaciones son tales como los suplementos de crédito, créditos extraordinarios, están bien, responden bien a una utilización del remanente de tesorería, como es cuando se utiliza este, o bien a ingresos extraordinarios que hayan podido producirse por cualquier motivo o otro. Como digo, estos suplementos, estas bajas, también existen las bajas por anulación, que se comunican al pleno del mismo modo, porque es un acto que tiene que aprobar el pleno, que fue el que aprobó el presupuesto. Sin embargo, también hay una serie de modificaciones que no son de carácter cuantitativo, sino solamente de especialidad presupuestaria, por lo
cual no podía destinar el gasto nada más que a lo que habías inicialmente previsto en el presupuesto. Nosotros inicialmente tenemos la dirección presupuestaria, que es la conjunción del órgano, el programa y la clasificación económica correspondiente, el concepto, sus conceptos presupuestarios. Eso es la dirección presupuestaria. Además, un nivel de vinculación jurídica, que no articularía con eso, porque ya vimos que la partida es un nivel de vinculación y otras veces es el capítulo, como pueden ser los capítulos, los gastos de personal. Tú puedes haber presupuestado en sueldos de funcionarios o en sueldos de directivos y, sin embargo, gastártelo luego en funcionarios y no necesitas ninguna modificación presupuestaria para ellos. La vinculación te lo permite hacer. Pero normalmente la vinculación jurídica va a la partida correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú por cualquier motivo necesitas cambiar tenías trabajos, suministros y servicios exteriores en el programa de seguridad del órgano de la Dirección General de la Policía Municipal una cantidad X y por un motivo determinado necesitas adquirir, yo que sé, vehículos que no habías previsto inicialmente, para eso necesitas una modificación presupuestaria. Pero no necesitas ser cuantitativo, no necesitas obtener más ingresos para realizar ni hacer suplementos, sino que dices, mira, ¿qué me sobra? Porque había previsto que iba a hacer un contrato por tanto dinero, resulta que lo he licitado. La licitación en sí exige que tú, por todo el importe de licitación, tengas que presupuestar, pero luego hay bajas de adjudicación, es decir, los contratistas a la hora de licitar ofrecen bajas, es decir, tú le sacas por 100 un contrato. Pero luego resulta que, como quieren competir, pues dicen, pues yo bajo un 25%, y entonces te dicen, ya solo me cuesta 75. Bueno, pues si solo te cuesta 75, los 25 que tenías antes te sobran. Ya no los vas a gastar. Lo puedes destinar a otra cosa. En ese sentido, pues, se realizan modificaciones de carácter coordinativo, que son las transferencias de crédito, y esas no necesitan pasar por el pleno, aunque luego se les dé cuenta. Siempre se le da cuenta al pleno de las modificaciones que se realicen, pero estas no necesitan la aprobación del pleno, sino que la aprueba el delegado del. En cuanto a la solución del presupuesto de ingresos tiene unas fases de ejecución y luego el de gastos técnicos, ¿vale? El presupuesto de ingresos tiene dos fases que no son obligatorias, que son los compromisos concertados y los compromisos realizados. Los compromisos concertados son actos normalmente que vienen motivados por un convenio que tú has realizado con otra entidad y por el cual una entidad se compromete a financiarte algo y tú realizas ese acto de compromiso. En el acto de la firma del convenio haces un compromiso concertado y cuando el particular ya cumple el requisito por el cual en el convenio se había comprometido y se realiza ese acto, entonces ese acto se realiza. Telefónica dice que nos va a financiar un gasto determinado con condición de que nosotros realicemos determinado gasto en las calles para realizar obras que ellos para pasar el cable por las calles, ¿no? Bueno, pues tú realizas la obra y entonces, como él tenía el compromiso, en el momento que tú has realizado la obra, el compromiso ya se tiene que realizar. Entonces, tú ya tienes el derecho para que Telefónica te dé ese. Entonces, ese compromiso ya está realizado y tiene sus derechos. Los derechos reconocidos, estos son aplicables ya no solo a los convenios, sino a todo cualquier tipo de ingreso. Los derechos pueden ser tributarios o no tributarios y realizas el derecho cuando ya tienes, cuando el particular ya te debe. Tú anualmente contabilizas la matrícula del impuesto de divisa. Normalmente la haces al final del mes de junio. Contabilizas toda la matrícula por unidad de el padrón de lo que te deben todos y cada uno de los madrileños por las viviendas. En ese momento tú realizas el derecho reconocido. Eso no quiere decir que lo hayas cobrado. Lo vas a cobrar cuando se realiza
el periodo voluntario de pago que se realiza en el último trimestre del ejercicio, del 9 de octubre a las 30 de noviembre, aproximadamente, y en ese momento lo vas a realizar y ya vas a ir. Eso es lo que es la fase de reclamación. Y luego os he puesto una última fase, que es la devolución de ingresos indebidos, que es cuando un particular, si me está acabando el tiempo... Sí, o sea, para que la gente pueda hacer algún tipo de pregunta, como vamos mal de tiempo, o aceleras ahora un poco o dejamos que haya menos preguntas, pero... Vamos a acelerar. Entonces, en cuanto a la gestión de gastos, las fases que podemos decir son autorización, disposición de compromiso, reconocimiento de la obligación, pagos y retenciones. La autorización es el procedimiento por el cual tú autorizas un gasto, pero no tienes todavía un deudor al que debas. Tú haces un procedimiento de licitación. Voy a licitar unas obras que tengo que realizar en la calle y de la calle. Tengo que realizar unas obras de pavimentación y entonces voy a sacar un concurso. Esto es el procedimiento. Para realizarlo tengo que hacer un procedimiento de autorización. Si no tengo la autorización de ese gasto, no puedo realizar ni siquiera la licitación. Pero todavía no le debo el dinero a nadie. Cuando adjudico, una vez que he hecho el procedimiento de licitación, ya sí tengo un deudor, un acreedor fiel, que es el contratista al cual le he adjudicado ese gasto. Entonces ya esa es la fase de dinero compromiso y ya le debo ese dinero, pero sometido a que me hagan los trabajos que están comprometidos en el contrato. Y según va realizando las certificaciones de obra, eso sí, ya el trabajo realizado de asfaltado, yo le voy a hacer el reconocimiento de la obligación, que cuando me va a pasar la certificación, yo se la voy a realizar, se lo voy a conformar, y entonces ya se lo debo y es la toque de reconocimiento de la obligación. ¿Vale? Y el pago es cuando lo que quiero es cuando es un pago que no se debe, es un gasto que no debería haber realizado, y el particular me lo devuelve y lo devuelvo hasta que ¿vale? La limitación del presupuesto, como decía, es el acto por el cual pone el manifiesto cuál ha sido la ejecución del presupuesto durante todo el ejercicio. Vas a calcular el resultado presupuestario, que es más ni menos que el total de derechos reconocidos menos el total de obligaciones reconocidas. Eso te va a dar el resultado presupuestario del ejercicio. Hablo aquí del resultado presupuestario ajustado porque se realizan algunos ajustes que son la liberación por las desviaciones positivas de financiación. No voy a entrar en más y luego lo que lectura solo en los que realicéis. Se pone de manifiesto también el reglamento de tesorería y la capacidad con la tesorería. La capacidad con la necesidad de financiación, ¿os acordáis que antes hablábamos de gastos no financieros y de gastos financieros? Bueno, pues la capacidad de financiación es el resultado de los ingresos no financieros, es decir, de los capítulos 1 a 7, menos los gastos no financieros, es decir, los capítulos 1 a 7 de gestión. Eso da una capacidad con necesidad de financiación y eso es el déficit o superávit presupuestario de cualquier otro. ¿Vale? El remanente de tesorería que lo explico un poco más allá y el ahorro brutos que si luego tenéis dudas sobre. Y esto es la última diapositiva que tengo prevista, que es el remanente de tesorería que lo forma. El remanente de tesorería, las partidas que suman son los fondos líquidos en la tesorería a fin del ejercicio, es decir, lo que tengo en caja o en bancos. Los derechos pendientes de cobro, es decir, los ingresos liquidados y que no he recaudado de los distintos tributos o los distintos derechos que tengo. Y los pagos que haya realizado y que estén pendientes de aplicar al presupuesto. Y las partidas que restan son los ingresos que tengo pendientes de aplicar al presupuesto, las obligaciones que tenga pendientes de pago, tanto presupuestarias como no presupuestarias, y lo voy a minorar con los deudores de dudoso cobro porque por una cuestión meramente si yo sé que tengo unos derechos que no voy a realizar, o los voy a realizar muy difícilmente, es una tontería que los tenga puesto en mi remanente cuando sí. Yo realizo luego todo ese remanente, como no voy a realizar el ingreso, voy a entrar en
Hombre, qué más farragoso. Es farragoso y en poco tiempo. Estoy sometido a las cosas que tengo que realizar. Pues dejamos 10 o 15 minutos como mucho para preguntas, para no muy tarde aquí. Los créditos de carácter plurianual, que hemos visto que, te hablo por los presupuestos participativos, algunas partidas se aprueba una parte y pone para ejercicios posteriores el resto. Se entiende que hay una reserva de crédito ya material en el 2019 para esos créditos que en 2017 se dijeron que se iban a aprobar, o no, o hay que volver a aprobar. En el caso de los participativos, Sí. puesto que ya se aprobó que en realidad de 2018, no de 2019, no de la antecesora. Sí, perdón, 2018. Se ejecutaron luego en 2018 es obligatorio para nosotros considerarlos dentro del presupuesto de 2018. En cualquier caso, los gastos de carácter plurianual sean participativos, por el tarifo. Porque tú puedes aprobar expedientes plurianual, pero están sometidos a que tengan presupuesto para ello. Es decir, yo puedo estar aprobando en un contrato plurianual, pero si luego no tengo presupuesto para realizarlo, es como si no tuviera. Tendré que pagar luego con cargo al presupuesto de otras partidas. Tendré que hacer transferencias de crédito. Pero están sometidos a que exista crédito para realizar esos gastos. Te pongo un ejemplo muy claro. Si yo en vez de aprobar el presupuesto, porque no tengo la mayoría suficiente, tengo que prorrogar el que ya tengo, esos créditos me entrarán o no. Tendré que hacer la modificación. Sí, efectivamente, si yo tengo un gasto comprometido, no tengo más remedio que ejecutarlo, porque tengo un acreedor cierto, y si al existir el compromiso, lo haré con cargo a ese crédito que tengo presupuestado como es, o a otro del presupuesto inicial que cargue, pero lo tengo que gastar. ¿Y necesariamente, en el caso de los participativos, se realizan en el ejercicio posterior o puede dilatarse su ejecución en varios ejercicios posteriores? Se puede dilatar en varios ejercicios. Y esto no lo sabe nadie hasta que caso, no... porque eso quiero decir que eso es una mera previsión. Yo realmente los presupuestos participativos he previsto que una parte la voy a ejecutar este año y una parte la voy a ejecutar al siguiente por el volumen. No pone siguiente, pone ejercicios posteriores. Posteriores. El siguiente o siguiente. Eso, por aquí. Sí, bueno, en el plan cuadrinal de inversiones sí está establecido en qué ejercicio. Ah, sí, estaba y previsto eso se puede ver en algún sitio, ¿no? Sí, claro. Luego Eso no. se publica junto con el presupuesto. Está en la página web. Plan cuatrienal. Plan cuadrinal de inversiones. Si ahí estaban los participativos, aunque en el anexo de presupuesto participativo ponía ejercicios posteriores, el plan cuadrinal de inversiones sí tiene que estar recogido en qué ejercicio está. La repartición que se va a hacer en los siguientes ejercicios, ¿no? Estaba previsto. Está previsto, sí. ¿Por qué? Porque si hay un gasto, por ejemplo, en presupuesto participativo que es plurianual, y tienes que empezar la ejecución en el ejercicio actual, yo realmente no tengo ningún compromiso de gastos ya comprometido para realizar, siempre tengo una mera previsión. ¿Lo voy a meter en el presupuesto del 2018? Sí, pero de acuerdo con las necesidades que tenga por lo que haya gastado. O sea, que el compromiso es meramente político, no es financiero. O sea, no presupuestario, no presupuestario. Es financiero en el sentido de que tengo que presupuestar porque estoy comprometido a ello, pero no tengo un compromiso de gasto de que ya tenga el gasto en marcha. No sé si... Sí. Es perceptible. Pero de alguna manera, si haces un presupuesto que prevés que va a durar 2 o 3 ejercicios, tendrás que tener en consideración como gasto prioritario ese gasto que tienes comprometido, antes de aprobar otro diferente, porque si no paralizarías el proyecto. O sea, que son prioritarios, ¿no? Los gastos que yo ya tengo plurianuales siempre van a estar en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente. Digo que van a estar porque para eso estamos en la Dirección General de Hacienda buscando que esos gastos estén. Si no decimos que hay una insuficiencia presupuestaria y exigimos que eso esté aquí. Si no hay para otra cosa, pues no habrá para otra cosa, pero ese gasto tiene que estar. Pero estoy hablando de compromisos ciertos. Ya. Es decir, que el presupuesto participativo no es un compromiso, Ya. es una previsión política.
Una cosa ¿qué son eso cuando que ha habido como todo el problema, las inversiones sostenibles? Las inversiones financieramente sostenibles son gastos que tienen que ser de inversión, es decir, el capítulo 6, que se tienen que realizar como mínimo en un año, afortunadamente este año, porque se van prorrogando anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Como la Ley de Presupuestos Generales del Estado este año se aprobó en junio, tiene la posibilidad de que tú tenías el gasto autorizado. Al final del ejercicio de 2017 lo podías ejecutar durante lo podías ejecutarlo durante los años. Lo normal es que la inversión financieramente sostenible son inversiones que tienen que tener muy poco recorrido, porque solo tienen que ser obras pequeñas, que de alguna manera, porque las tienes que realizar en muy corto espacio de tiempo, obras o adquisiciones. Aunque las adquisiciones están bastante limitadas, no pueden designarlas subsidiarias, quiero decir, están muy limitadas. Solo pueden ser obras de conservación, y no que generen gasto corriente, en fin, tiene una serie de limitaciones para poder realizar esas inversiones. La idea fundamental que tuvo el Estado al realizarlas es que no las pudiera extraer para que el destino del superávit se fuera la amortización prioritaria. Eso viene determinado porque si tú destinas el dinero a amortizar deuda, primero que el cómputo global de país de deuda viva al final de un ejercicio vas minorándolo, además cuanto más superávit presupuestario tengan las entidades locales, más déficit puede tener el Estado o las comunidades autónomas. Perdonad que no sé si has terminado. Hay una pregunta por aquí atrás mío. Quisiera hacer una batería de preguntas sobre una auditoría, porque es aquí a lo que algunos nos hemos apuntado. En el caso de una construcción, una ejecución material de un proyecto singular, por ejemplo en Madrid Río, se publicita obligatoriamente el importe de licitación de la obra, de ejecución material. Esa cantidad que figura en esa publicidad obligatoriamente tiene que incluir el IVA, es decir, es un bruto o es un neto lo que se publica. La siguiente sería, si esa ejecución se hace en 3 años diferentes, puede variar sustancialmente el importe final añadiéndole cada año más dinero dentro de lo que es el programa de inversiones. Esto no es inventado, estoy hablando de algo, pero si en el año 2008 hay un importe, en el 2009 hay otro, en el 2010 hay otro y no coincide con la ejecución material de la obra contratada, tiene que haber pasado algo, ¿no?, en el programa de inversiones. Y si eso se puede asumir como que es legal dentro de esa auditoría. No sé exactamente a lo que... Sí, bueno, evidentemente hay un presupuesto, o sea, tú haces un contrato de una obra determinada de Madrid Río o de cualquier otra, esas son obras, además son de envergadura. Sí. Normalmente lo que pasa es que están sujetas a que pueden modificarse. Y se modifican de eso. Sí. Es decir, una obra que inicialmente tú tenías previsto por una cantidad, luego puede haberse hecho por el doble o por el triple. Porque dentro de la licitación tú tenías la posibilidad de modificar. Ahora las modificaciones están más tasadas. Esto por lo menos tenemos en cuenta que la modificación de los presupuestos de una licitación solo puede estar sometida a una modificación que esté legalmente tasada y que puede ser una revisión de precios, pues que esté debidamente soportado. Otra vez la modificación es porque realiza más obra de lo que estaba inicialmente previsto. Pero eso ya en sí es un poco fraudulento, entre comillas. Porque si tú adjudicas una obra con unas características determinadas y luego haces unos modificados aumentando el volumen de la obra, el triple, le dice, se puede decir cualquier licitador, oiga, es que si hubiera sido en esas condiciones yo también habría aumentado. En ese sentido, ahí está el tema de la auditoría de la deuda y de la auditoría de los gastos públicos. Y se considera como gasto incluido en esa ejecución
financiera, es decir, por supuesto, si yo hago un modificado a un presupuesto y lo presupuesto, sí, pues le estoy dando cada pero tendría que estar en el presupuesto inicial, ¿no? Que se va con unos gastos financieros o no financieros. El presupuesto lo voy haciendo anualmente. Yo te puedo determinar el gasto de Madrid Río del año 2017. Sí. En el año 2018, una vez que yo ya he adjudicado una obra en 2017, hago un modificado de esa obra ampliando el gasto, lo presupuesto también en 2018 y se hace un mercado de facto de la obra. ¿Es legal? Puede ser legal. Si cumplen los requisitos establecidos en la ley de contratación, pues será legal. Has hablado, o me ha parecido entender, que cuando hay un exceso de presupuesto o digamos, no se llega a gastar toda la cantidad que se había presupuestado, ese remanente se puede utilizar en otras partidas o en otros gastos. Esto parece que tiene una flexibilidad absoluta. ¿Es así de flexible? ¿O los requisitos que hay que cumplir para poder hacer esa transferencia de presupuestos o de partidas presupuestarias limitaciones? Tiene determinadas, todas las modificaciones de crédito están establecidas en la ley de haciendas locales y te dice cuál es el procedimiento. Por ejemplo, yo puedo transferir crédito de una partida a otra, pero una partida que yo ya he suplementado por cualquier motivo no la puedo luego minorar, porque no tiene sentido. Si yo hago un suplemento de crédito para aumentar una partida de gastos, luego no puedo coger con ese suplemento que me ha aprobado el Pleno y transferir ese dinero a otra cosa. Eso no lo puedo hacer. Y viceversa. Partidas que he minorado vía transferencia o baja por anulación, no las puedo aumentar luego el crédito. O sea, es flexible, pero no tanto. O sea, no puedo estar yendo arriba abajo. De todas maneras, es bastante, dentro de que también flexible. Si yo tengo bajas, si yo tengo una necesidad de gasto, también es que cuanto más transferencias hagas, es que peor has hecho el presupuesto, realmente, porque no has previsto realmente los gastos que vas a realizar. También es verdad que te surgen imprevistos. Lo que decías antes del fondo de contingencia, yo del fondo de contingencia tengo una limitación por el propio presupuesto. No puedo destinarle más que una parte de los ingresos que tengo a ese fondo de contingencia, porque tengo otras necesidades potenciales. Y si yo tengo bajas de adjudicación, normalmente lo que suelo hacer todos los años es decir, que yo hago una retención de crédito que no se puede gastar nadie nada más que yo, porque puedo utilizar yo, y lo destino pues a esas contingencias que me vayan a sumar ejecución de esos gastos inicialmente no previstos y que sean imposibles de morar al ejercicio. Todo eso lo tengo que realizar y lo tengo que sacar de algún lado. Pues lo saco de un gasto que tenía previsto y lo tengo que dejar de hacer obligatoriamente, o lo saco de esas bajas que se me van produciendo, porque yo, cuando hago el presupuesto, si tengo una licitación en marcha, tengo que licitar por la totalidad. No sé por cuánto se va a adjudicar. Si hay bajas ese dinero, eso. Vale, han solicitado 3 turnos de palabra, con eso nos pondríamos ya en las 7, queda todavía una parte que intentaremos que acabe a las 8, así que os pido por favor que seáis breves, ¿vale? Y que aprovechemos al máximo los 10 minutos que nos quedan. Antes de ti también estaba él, ¿verdad? ¿Todavía lo Esa colación también. Vale, y después tú. ¿Y alguien se me había...? Esa colación también de las posibles desviaciones de presupuesto, ¿no? Que efectivamente pues, se puede dar también esa ampliación del presupuesto, ¿no? De alguna manera, y en otros casos también lo que es la contingencia, ¿no? Y también la transferencia de crédito, se puede hacer de un lado a otro, ¿no? Y en cuanto a lo que pueda ser esa desviación en negativo, de alguna forma iría siempre o casi siempre a lo que es la amortización de la deuda, o dónde iría esa desviación negativa, por decirlo así, o no gastado lo presupuestado. La norma establece, de cara a la modalidad que todo el superávit presupuestario o se destina a inversiones financieramente sostenibles o se destina a amortización. Eso puede ser dentro del presupuesto inicial, porque puedas gastar más que lo que se establezca, por ejemplo, en la regla de gasto. Está,
que se pretende del Ministerio de Hacienda. Nosotros no podemos superar los gastos del ejercicio anterior, los gastos no financieros del ejercicio anterior, nada más que multiplicados por 2,1 los del ejercicio anterior. Y si no, en todo lo que los ingresos nos permitan y no nos podamos gastar en eso, tenemos que destinar a títulos de propiedad. O bien, el remanente de tesorería que se pone de manifiesto con la liquidación, o lo destinamos a hacer inversiones financieramente sostenibles, que digo que tienen una finalidad que son muy cortas, o sea, que está muy relegado, que solo puede ser en determinados programas, y aún así, nosotros hemos sido capaces en estos años de tener inversiones financieramente sostenibles, digo, desde el punto de vista del presupuesto, unos 200 millones el año pasado y 355 este año. ¿Vamos a poder ejecutarlo todo? Pues no lo sé, pero que sí. Pero lo que sobre de eso lo tenemos que destinar a lo que nos sobra de una baja de adjudicación, no, eso durante el presupuesto no lo tengo que destinar. Lo puedo destinar a las contingencias, a gastarlo en otra cosa o a dejarlo sin gastar. Pero no obligatoriamente lo tengo que destinar a publicar deuda en ese ejercicio. En los siguientes, una vez que se ponga de manifiesto normalmente sí, efectivamente. Yo un gasto que no realizo, si los ingresos sí los realizo, me están aumentando el remanente automáticamente. Porque yo tengo ingresos y no gasto el dinero, cada año me va aumentando esa actividad. No sé si... Sí, yo iba a colación también de que hay a lo mejor los presupuestos que no se cumplen, o unas partidas que en un momento dado no se gastan, por decirlo así, y más que nada pensando en lo que pudieran ser los posibles cambios a posteriori en otros presupuestos, teniendo en cuenta presupuestos anteriores no gastados, por decirlo así. Lo que es modificación de presupuesto en cuanto a cuantías, si se tienen unos antecedentes de anualidades anteriores que no se han gastado. Sí, claro, cuando se hace el presupuesto se tiene en cuenta lo que ha gastado uno y lo que no ha gastado. Entonces, por ejemplo, una vez que ya has adjudicado el contrato, ya sabes las anualidades posteriores, porque normalmente los contratos no suelen ser un año. Hombre, si es un año, pues lo tienes para ese año y ya está. Pero si es plurianual, tú sabes que este año gastas una cosa, el año que viene ya sí sabes el compromiso de gasto que tienes. Ahí ya no se te va a poner y ya vas a presupuestar por el dinero cierto que vas a gastar, o por lo menos que tienes el compromiso de gastar. Sí, la compañera de... Yo solo una cosa cortita. La comunidad autónoma da algo al hacer una transferencia al ayuntamiento en Madrid. Para que las transferencias corrientes normalmente de ingresos son de la comunidad autónoma. Vienen de la comunidad autónoma también. Normalmente la transferencia que es más importante que se les pide en cuanto a modificación de la participación en ingresos del Estado, que no viene vía participación de determinados tributos, sino el fondo de compensación territorial. Esa es la partida más importante. Soy una blanda y he dado 2 turnos más, pero son los últimos. No me pongáis a prueba, por favor. La compañera de Chamartín y el compañero de Fuencarral, además por cercanía. 5 minutos a repartir entre 2 personas. Es pedir una opinión. Me imagino que existe la intervención general que mira que la adecuación de la ley con la ejecución presupuestaria y con todas las reglas que ha dicho. Entonces mi pregunta es, en su opinión, la auditoría ciudadana tiene que incidir en lo mismo que ya hace la intervención general, que además lo haremos peor porque tenemos nuestra experiencia. O sea, ¿qué podría añadir la auditoría ciudadana a lo que ya hace la administración normalmente? O sea, porque claro, si empezamos a... Sí, sí. Luego se lo preguntaré a ellos también, pero también su opinión. La intervención general fiscaliza los gastos de acuerdo con la legislación vigente que se aplica. De alguna manera, la auditoría ciudadana no está mirando solo la legalidad de un acto, sino la legitimidad del mismo. Entiendo yo. ¿Qué significa? La legitimidad de que ese gasto es legítimo, no es legal. Quiero decir, ¿es legal que se hayan modificado, yo qué sé, las obras en el Palacio de Cibeles que se habían presupuestado inicialmente por X y que se haya, al final sea 3X lo que se ha gastado
pues probablemente será legal. El tribunal ha pasado todos los trámites, pero incluso habiendo sido fiscalizado favorablemente, también puede tener algún. El tribunal de cuentas puede tener algo que decir al respecto y eso siempre está sometido a una fiscalización posterior, pero aún así, habiendo sido un procedimiento legal, puede ser un procedimiento que se que va siendo legítimo, porque que algo que se presupuesta por X se acabe pagando 3X, pues es difícil de encajar, ¿no? Pues venta de viviendas de... Lo que pasa es que entonces todos los gastos están en ese sitio. Es el pequeño detalle. ¿Es legal? Son las constructoras, del sal y... Bueno, está por ver. Sí, la última pregunta de Fuencarral. Hay una vinculación directa de presupuestos, evidentemente no tiene absolutamente. Sí, perdón. Si no tengo aprobado el presupuesto con la partida presupuestaria correspondiente, pero en ese sentido, como existe también a nivel de contratación partes distintas que en función de los importes, distintas capacidades, a nivel, por ejemplo, de un distrito, de un concejal de distrito, ¿qué capacidad de maniobra puede tener un concejal de distrito para realizar un gasto en un proceso de contratación por ser menor de 60.000 euros de contratación si no está presupuestado, si no tiene presupuestada la partida correspondiente? Si no tiene presupuestada la partida, no tiene ninguna capacidad. El primer acto de cualquier acto de contratación es la autorización de gasto que os decía antes. Es un documento que exige que haya presupuesto para ellos. Si no hay presupuesto para ellos, no se puede realizar ningún tipo de contratación. Sería ilegal, totalmente. Pues con esta frase cerramos la presentación de hoy. Porque engancha muy bien con el siguiente punto, que es el análisis de los impactos y la metodología para analizar el impacto de determinadas decisiones que tienen que ver con la gestión de lo público. Así que no se vayan todavía, nos queda una hora más. Quería agradecer tu intervención y la aclaración en una serie de puntos que son fundamentales para la labor que estamos realizando y nada. Enviaremos la presentación, si nos la puedes dejar en ese mismo ordenador si quieres, la enviaremos por Skype. Fantástico, la recogemos de ahí y os la enviamos.